En la fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Iglesia, en las diferentes partes donde nos encontremos, les mando un caluroso saludo con todo mi amor, con todo mi cariño. En la fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, mis hermanos. Los invito a que se acomoden, que tomen sus asientos. Y a usted, mi hermano, que está en casita, lo invito a que tome su asiento, tome también su Biblia y nos acompañen en este día a escuchar palabra de nuestro Padre Celestial. Hoy en este día es un día muy especial, es un día muy hermoso. Creo que cada uno de ustedes se pudieron dar cuenta desde el momento que abrieron sus ojos, pudieron respirar ese aliento una vez más, y no puedo decir otra palabra más porque es la hermosa bendición que nuestro Dios trajo a tu vida. Hasta el día de hoy podemos mirar, podemos comprender cuán grande es el amor de nuestro Dios. Él día con día busca la manera de cómo dirigir nuestros pasos, de cómo dirigir nuestra mente y nuestro corazón a sus pies hermosos. Y hoy no es la excepción, es una vez más un recordatorio de cómo acercarnos siempre a sus pies hermosos para darle la gloria y la honra como Él se la merece. No sé si te ha pasado, no sé si has vivido en algún momento donde alguien te engaña, te echa mentiras. Eres engañado de una o de otra manera y probablemente has sentido feo. Pero una de las experiencias que cada uno de nosotros hemos vivido, y muchos de nosotros que salimos de Egipto, de ese Egipto espiritual, vivíamos engañados. De una o de otra manera nos encubrieron la verdad. Y por muchos años queríamos nosotros encontrar esa luz bendita, hasta que la gracia de nuestro Padre Celestial mandó a cierta persona que te hablara de esta hermosa luz, de esta hermosa palabra. Y cuando llegó esta luz a tus ojos, pudiste mirar, pudiste comprender realmente el amor de nuestro Dios. Y a hoy, muchos de nosotros tenemos un libro en nuestras manos, tenemos el conocimiento pleno de la palabra de nuestro Dios y nos sentimos contentos, felices y gozosos porque hemos podido mirar esta hermosa palabra. Cierto que muchos de nuestros amigos, compañeros, familiares aún se encuentran bajo esa oscuridad, se encuentran vendados, se encuentran ciegos, no pueden mirar. Y espero que el día de hoy nuestro Padre Celestial toque tu corazón, toque tu mente y puedas mirar, te puedas dar cuenta realmente de cuánta falsedad, de cuánto engaño hay detrás de las enseñanzas religiosas. Hoy en esta tarde, en este santo día de nuestro Dios, quiero invitarte que meditemos en lo que es el título de nuestro tema, las consecuencias de nuestros actos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Probablemente estamos viviendo una vida religiosa, estemos viviendo una vida cristiana, pero estamos viviendo probablemente una vida no cerca de Dios. Aunque nuestros pensamientos quieren estar allá, pero por causa de la mala enseñanza, estamos muy lejos de nuestro Padre Celestial. La desobediencia a la enseñanza, a los mandamientos, a los estatutos y las ordenanzas de nuestro Padre Celestial, mis queridos hermanos, trae muchas consecuencias. Y las consecuencias pueden ser la muerte total. Y es por esa razón que hoy en este día quiero invitarte primeramente a estudiar una hermosa enseñanza que la verdad a mí me impactó, y probablemente el día de hoy también tú te vas a quedar sorprendido y vas a decir, ¿cómo? Pero quiero contárselas con la lectura. Vamos a ir al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes en el capítulo 13. De los estudios que hemos tenido, al estar estudiando también, me encontré este hermoso pasaje y me robó la atención y quiero platicárselos a través de esta hermosa enseñanza. Y dice de esta manera así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar,
Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y he aquí, el verso 3 dice, y en aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de Jehová que ha hablado, y he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, que no la pudo tornar así. Y el altar se rompió y derramóse la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se le recuperó y tornóse como antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Mas el varón de Dios dijo al rey, si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Me voy a detener allí. Vamos a meditar un poquito. Este personaje, conocido como el varón de Dios, es un profeta. Un profeta, mis hermanos, con mucho valor. Curiosamente podemos mirar que tenía una energía muy fuerte, porque hasta el día de hoy, mis hermanos, en nuestros días no se ha visto ninguna persona que vaya y se pare enfrente de los presidentes y se atreva a pronunciar palabras como las que este profeta hizo delante de este rey. Él se levanta con aquella seguridad tan profunda dentro de su corazón y declara palabras contra aquel altar, palabras que instantáneamente hacen reaccionar a Jeroboam y dice, detente, hace la orden que lo aprendan, y cuando hace esa orden, pues nuestro Padre Celestial manda un castigo para Jeroboam, su mano se seca. A todo esto Jeroboam le entra el pánico, entra miedo y dice, ¿sabes qué? Yo quiero pensar que él se arrepintió en ese segundo y dijo, por favor, pídele a tu Dios que restaure mi brazo. Nuestro Dios, mis hermanos, le concede esa hermosa bendición y su brazo vuelve una vez más a trabajar como estaba trabajando anteriormente. Jeroboam, con todos los años del mundo, dice, ¿sabes qué? Eres un hombre de Dios. Yo quiero acortejarte, quiero darte un presente y quiero que de mis manjares de alimento tú comas y del agua que yo tengo tú bebas, pero ven, acompáñame. Hay algo muy importante que este hombre contesta, y las palabras que él contesta son seguras, sin duda alguna, mis hermanos. Él tiene la certeza que la palabra de Dios era con él. Y contesta este hombre de la siguiente manera y dice, aunque me dieras la mitad de tu reino. ¿Cuánto sería? No sé. Pero ha de haber sido una grande cantidad. Y dijo que ni aún así iba a ir a comer a su casa, ni iba a ir a beber del agua que se encontraba en ese hogar. Él tenía una restricción, tenía un mandamiento. Ese mandamiento es que él no podía ni comer, ni beber, ni participar de las cosas de Betel. Lo único que tenía que hacer era dar el mensaje y de allí regresarse a su casa. Otra de las cosas que tenía es que no podía regresar por el mismo camino. Voy a continuar, verso siguiente. Fuese pues por otro camino, el verso 10, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba a la sazón de Betel un viejo profeta,
el cual vino su hijo y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contáronle también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: anabaldarme el asno. Y ellos anabaldaron el asno y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallólo que estaba sentado debajo de un alcornoque. Y dijo: ¿eres tú el varón de Dios, que viniste de Judá? Y él dijo: yo soy. Verso 15. Díjole entonces: ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió: una vez más este hombre, mis hermanos, con aquella seguridad contestó las palabras que tenía que contestar: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Verso 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo, o sea, el profeta viejo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: vuelve contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Empero, ¿qué dice, mis hermanos? Empero le mintió. Aquí, mis hermanos, pasa algo, la verdad, que yo no sé cuántos de nosotros hemos sufrido o nos ha tocado que una persona nos ha mentido, y ha de ser muy feo. Se han de sentir muy mal. Pero esto, mis hermanos, le trae una consecuencia al varón de Dios. El verso siguiente dice de esta manera: entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, en otras palabras, al profeta viejo. Y clamó al varón de Dios que había venido de Jehová, diciendo: así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. ¿Qué dice, mis hermanos? Sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho: no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Si seguimos leyendo, mis hermanos, vamos a encontrar que este hombre, saliendo de la casa, un león lo estaba esperando y fue devorado y muerto en aquel instante. Pero el propósito de esta lectura, de este estudio, es que yo quiero que cada uno de nosotros reflexionemos, meditemos y nos demos cuenta qué tan mal es que nosotros dejemos el mandamiento de Dios y nos vayamos tras falsos pastores, que nos vayamos tras el consejo y pensamiento de falsos profetas, dejando el mandamiento de Dios. Cada uno de nosotros, todos los que tenemos el conocimiento de la Iglesia de Dios israelita, hemos entendido que la voz de Dios se encuentra dentro de este libro. Y no va a haber no va a haber otro hombre que venga del cielo, cualquier ángel, cualquier espíritu que baje y que quiera mal interpretar este hermoso volumen, que quiera decir que la enseñanza que nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros es cambiada. Mis hermanos, no puede ser así. A este profeta, a este varón de Dios, le aconteció algo muy triste. Pregunta: ¿quién tuvo la culpa? ¿El profeta que desobedeció el mandamiento de Dios o el profeta que echó la mentira? ¿Quién tuvo la culpa? En este caso, mis hermanos, los dos. Pero ¿quién recibe el pago? Instantáneamente el pago lo recibe el profeta que desobedece la ley de Dios. Todos nosotros
La Escritura dice que somos un sacerdocio santo para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. El sacerdocio, mis hermanos, el sacerdocio no puede predicar falsedades. El sacerdocio, mis hermanos, no puede dejar la ley de Dios, el mandamiento de Dios, y ir en busca de palabras falsas, de promesas falsas. No puede hacer eso. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, en su grande amor, en su grande visión, sabiendo que en el futuro después de Él se iban a levantar diferentes pastores, diferentes profetas, queriendo engañar y mal traducir las Sagradas Escrituras, Él con sus propias palabras dice en San Mateo capítulo 7 de esta manera: verso 15. San Mateo 7, verso 15. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cónjese uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Hoy en nuestros días no se encuentra nada más una organización religiosa, se encuentran cientos de organizaciones que ofrecen palabra de Dios. Y voy a decirlo, mis hermanos, con todo el respeto a todas las personas, entre comillas, porque si no, nuestro Señor Jesucristo no se hubiera levantado, hubiera dicho que iba a haber falsos profetas. Voy a usar la referencia de nuestro Señor Jesucristo: falsos profetas, falsos pastores, falsos ministerios que hoy en día te quieren hablar de finanzas, hoy en día te quieren hablar del amor, hoy en día te quieren hablar de nuestros sentimientos, de la forma en que estamos viviendo. Hoy en día se están aprovechando de las pandemias para lograr conquistar corazones. Y llegan como este profeta viejo, mintiendo, y no le importaba, realmente no les importa las consecuencias de las cuales pueda atraerte a ti. Hoy en nuestros días nos encontramos de lobos rapaces alrededor de nosotros. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esos pastores? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esos lobos rapaces que usan la estrategia de este profeta viejo para mentir, para conseguir lo que ellos quieren? ¿Cómo los vamos a detectar? ¿Cómo vamos a conocer de ellos? Bien, Deuteronomio nos va a dar una pista más o menos. Deuteronomio capítulo 13. Y creo que tú te vas a dar cuenta, a través de esta hermosa escritura, vas a identificar quiénes son estos pastores, quiénes son estos profetas. Por sus frutos los vamos a conocer. Primera parte dice el capítulo 13, verso 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que el tal dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Ahí está la parte primera. ¿Cómo vamos a conocer que nuestros pastores son lobos rapaces? ¿Cómo vamos a conocer que nuestros profetas son lobos rapaces? Bien, primera parte. En medio de ti, voy a leer otra vez el verso, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, y aquella señal o aquel prodigio que él te dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Esta es la primera parte y es bien importante.
El mandamiento de nuestro Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A dónde encontramos este mandamiento? En Éxodo capítulo 20, y va a encontrar la tabla de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué son dioses ajenos? Todo lo que es fabricado, ya sea de metal, de hierro, de madera, de piedra, de lo que sea. Aquella figura, aquella estatua, aquella representación de aquel Dios, querido amigo, querido hermano, es la manera como vas a identificar que aquel pastor, aquel profeta, por dentro es un lobo rapaz, que no le importa, así como no le importó a aquel profeta viejo mentir, así tampoco le importa a él. Siguiente verso: no dará oído a la palabra, no darás oído, y esta es la recomendación, y es lo que me encanta de nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios mira el peligro, y Él sabe que alrededor de nosotros se encuentran gentes perversas, sin corazón, sin sentimientos. Él mira el peligro y dice: no darás oído a las palabras de tal profeta. ¿Qué fue lo que le pasó al profeta, al varón de Dios? Es que es profeta y un ángel le habló. Bueno, como un ángel le habló, pues yo voy a ir detrás de él. ¿Quién es más poderoso? Si nuestro Dios está hablando directamente contigo, ¿por qué vas a escuchar a un falso profeta? ¿Por qué vas a escuchar la voz de un pastor que no tiene congruencia con la palabra de nuestro Dios? No darás oído, dice el verso 3, a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda nuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos. Siguiente palabra dice: y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis. ¿Cuál fue el error de este varón de Dios, de este profeta? No escuchó la voz de Dios. ¿Cuál era la orden? Era muy específica, y él la tenía muy grabada en su corazón y en su mente, y decía: no entraré a tu casa, y aunque me dieres la mitad de tus reinos, no iré. La orden era muy específica, y es la misma orden que tú y yo tenemos. La voz de Dios ha hablado a tu corazón, ya tocó tu mente, ya tocó tu ser entero. Y lo que nuestro Dios quiere es lo que dice el verso 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. Y la parte que resuena, que remarca, mis hermanos, la voz suave, la voz pura de nuestro Padre Celestial, que siempre quiere el bien para con nosotros, es: guarda sus mandamientos y escucha su voz. Escucha su voz. Hoy en nuestros días nos acontece que muchos de nosotros se nos hace más fácil escuchar que leer. Y damos todo nuestro tiempo al escuchar. Escuchamos. Si el pastor, si el profeta está hablando verdad, bendición de Dios tienes. Pero si aquel hombre está hablando mentiras, ¿a dónde vas tú? ¿En qué dirección van tus pasos? Pudimos mirar en la lectura que tuvimos que sí hay personas, hay profetas, hay pastores que aman a nuestro Dios, pero a su conveniencia, a su manera, a su forma de pensar. Y es por esa razón que hoy en día yo quiero invitarte con todo mi corazón que medites en las palabras que el Señor Jesús le decía a los fariseos. El Señor Jesús hablaba a los fariseos y decía: ustedes estudian la Biblia porque ustedes piensan que iban a encontrar la vida eterna. La pregunta es: ¿estudias tú la Biblia? ¿Te tomas el tiempo para leer este libro hermoso?
Si no te has dado el tiempo, no te detengas. Por favor, agarra tu Biblia y vamos a ir juntos a San Mateo. Vamos a ir juntos al libro de San Mateo, porque esta parte a mí se me hace muy interesante y muy hermosa, y quiero que el día de hoy nosotros nos vayamos con esa enseñanza hermosa y que se quede grabada en nuestros corazones. Corrijo la lectura, es San Juan 5:39. San Juan 5:39 dice de la siguiente manera: nuestro Señor Jesucristo, como les mencionaba, tenía una plática con los fariseos, y en esta plática Él profundamente les hablaba y les decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué fuerte palabra. Nuestro Señor Jesucristo era la vida eterna estaba enfrente de ellos, y Él les dijo: ustedes estudian la Biblia, ustedes estudian las Escrituras porque ustedes piensan. Razón tenían, que allí podían encontrar la vida eterna. Voy a hacer la diferencia porque yo sé que muchos de nosotros hemos sido engañados. Quiero que agarres tu Biblia y te vayas al libro de San Mateo, en la primera página. En la primera página de San Mateo se encuentra una división que se llama Nuevo Testamento, y de esa hoja para atrás se llama Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento es la referencia a la cual el Señor Jesús estaba haciendo mención, a la cual le refería a aquellos fariseos y les mencionaba muy fuerte, muy directo, les decía: ustedes han estudiado la Biblia, ustedes han estudiado las Escrituras, donde se encuentra la vida eterna. Ahora, hoy en nuestros días, la falsedad de los lobos rapaces vestidos de pastores, y dicen, esta parte, el Antiguo Testamento se acabó, no más Antiguo Testamento, eso es para el pueblo de Israel. A hoy en día nosotros, los gentiles, nos pertenece el Nuevo Testamento. Entonces nuestro Señor Jesucristo se equivocó, porque de las Escrituras de las cuales Él estaba estudiando no se encontraban, de las Escrituras de las cuales Él estaba refiriéndose era del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, mis hermanos, es la fortaleza del Antiguo Testamento. No podemos dejar un libro para abrazar al otro. Este libro fue compuesto por el Espíritu de nuestro Dios para que llegara al ser humano, así como está entero, con un propósito de que cada uno de nosotros fuéramos guiados en santidad, en pureza, y poder llegar a los pies de nuestro Padre Celestial. No sé si has escuchado, no sé si te han mencionado, pero te han dicho, te han enseñado que con solo amar a Jesús eres salvo. No te tienes que preocupar por nada más. Entrega tu vida a Jesús y eres salvo, y se acaban todos tus problemas. Lo que no te han enseñado es que Jesús, con sus propias palabras, hacía una referencia muy profunda, muy íntegra, a la misma enseñanza que el Padre Celestial le había dado. Y los invito a que vayamos a leerlo, porque mis palabras pueden ser mis pensamientos y yo no quiero que te confundas. Vamos a ir al libro de San Juan. Verso 20 en adelante. Y quiero hacer el recordatorio pequeño. El varón de Dios tenía un mandamiento,
mandamiento que tenía que cumplir. Deuteronomio habla acerca de unos mandamientos y que escuchemos la voz de Dios. Jesús en el verso 20 en adelante dice de esta manera: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Voy a leer la última parte del verso. La palabra que habéis oído no es mía. ¿De quién es? Es del Padre. Jesús no pudo haber traído otro mandamiento. Jesús no pudo haber traído otra ley. Jesús no pudo cambiar las palabras que el Padre Celestial había dictado como salvación, como vida eterna a toda la humanidad. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos, porque todo lo que yo hablo, todo lo que sale de mí, ¿de quién viene? Viene del Padre. Hoy en nuestros días, mis hermanos, acontece que nos gusta, nos encanta que nos hablen de las cosas que nos convienen. Cuando nos hablan del amor, somos felices. Cuando nos hablan de las finanzas, nos ponemos atentos porque nos conviene. Cuando nos hablan de los problemas que estamos viviendo hoy en día, estamos atentos porque son cosas que nos alertan, que nos preparan. Pero cuando nos hablan de la ley de Dios, cuando nos hablan de los mandamientos de Dios, ponemos un alto, los rechazamos rotundamente, porque pensamos que esos mandamientos nos van a hacer otra vez esclavos al pecado. Pero no es así. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que la ley es la libertad. Es una libertad para todo ser humano. En otras palabras, nos permite mirar de muy lejos en qué momento podemos pecar. Nos advierte. Es como una lámpara en la oscuridad. Y cada paso que das, si no llevas prendida tu lámpara, vas a tientas, vas inseguro, vas incierto y prendes la lámpara instantáneamente porque no puedes dar otro paso. Así es la ley de nuestro Dios en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Día a día corrige nuestros pasos, día a día corrige nuestros pensamientos y nos ayuda a que nosotros no caigamos en ese error. Efesios la carta a los Efesios, mis hermanos, capítulo 2, verso 12. Por si alguna vez has pensado que esta enseñanza es solamente para el pueblo de Israel, por si alguna vez te han enseñado de esa manera, Efesios capítulo 2, y si tienes el tiempo y te gustaría leer todo el capítulo, sería fantástico, te va a ayudar aún mucho más. El apóstol Pablo dice en el verso 11 en adelante, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por lo que se llama circuncisión hecha con la mano en la carne,
que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Esta escritura me encanta. Dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo. La parte siguiente dice, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Tú y yo, antes de que conociéramos la doctrina hermosa de nuestro Padre Celestial, estábamos muy lejos de toda esta hermosa enseñanza. Y es por esa razón que hoy en este día yo quiero recalcar, quiero mencionar fuertemente y te invito con todo mi corazón, estudia las Sagradas Escrituras, de las cuales el Señor Jesús hacía mención. No era del Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento, porque ahí se encontraba la vida eterna. Cuando nuestro Señor Jesucristo se va, a pocos años después aparece el Nuevo Testamento, fortaleciendo lo que primero había sucedido. Nosotros como gentiles éramos extranjeros a toda esta hermosa bendición. Si tú te crees cristiano, si tú te crees un hijo de Dios, se te ha dado esta hermosa enseñanza. No la rechaces. No te dejes confundir por aquellos viejos profetas, por aquellos falsos pastores. Toma la iniciativa, agarra tu Biblia, empieza a estudiar y de rodillas implora a Dios por verdad. El libro de Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. No pierdas tu tiempo. Si ya escuchaste de Jesús, invierte aún más todavía. Si ya escuchaste de Jesús, agarra tu tiempo y empieza a escudriñar y a buscar. Jeremías capítulo 6 nos da una hermosa dirección. Capítulo 6, verso 16, dice de esta manera así. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda más antigua, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. No me cabe duda que pueda ser que el día de hoy escuches este mensaje y se te haga muy pesado, se te haga muy difícil y tomes la decisión de no andar por este camino. Pero si tienes ese deseo de caminar por los caminos de nuestro Dios, el mensaje es muy claro. Busca la senda más antigua. La senda más antigua, querido hermano, es la palabra de nuestro Dios, el Antiguo Testamento, la enseñanza pura referida por nuestro Padre Celestial a su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo la fortalece, la cumple, la vive, mis hermanos, y da la enseñanza para con todos y cada uno de nosotros que si amamos a nuestro Señor Jesucristo, amamos al Padre. Y que si amamos al Padre, amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y la enseñanza es, guarda los mandamientos. Esa es la hermosa enseñanza. Recuerda, nuestras acciones, las consecuencias de nuestras acciones, mis hermanos, de nuestros actos, pueden atraer muerte a nuestras vidas. A lo mejor no te has dado cuenta y estás caminando sin vida. A lo mejor no te has dado cuenta y no tienes a Jesús en tu corazón. Te invito que reconozcamos, que meditemos, que nos acerquemos a nuestro Dios a través de Jesús. No podemos llegar al Padre, mis hermanos, si no aceptamos su hermosa enseñanza. De mi parte, este es el mensaje y espero que cada uno de nosotros pongamos en nuestra parte, pongamos siempre ese empeño de mejorar y perfeccionar nuestras vidas. Mis hermanos, les deseo bendiciones, un dulce descanso y paz a vosotros.